allá. El tema anterior, si recordáis, estuvimos viendo factores que podían condicionar la acción. Factores intrínsecos, extrínsecos, ¿vale? En psicología hay varias corrientes que tienen varias corrientes o varias perspectivas que tienen un peso muy importante, ¿no? Podríamos decir que podríamos estudiar la motivación analizando, por ejemplo, la conducta observable, ¿no? Podríamos decir que podemos estudiar la motivación desde cuál es la biología subyacente a la conducta motivada, ¿no? Que serían como niveles de análisis diferentes. Y en este tema se emplea un nivel de análisis que es la cognición. ¿Qué es la cognición? Digamos, pues cómo procesa la información la mente mientras estamos al analizar la conducta motivada, ¿no? Ese marco sí que creo que es interesante que tengáis claro, ¿eh? Porque entendiendo un poco en dónde estamos situados, que es la visión cognitiva, luego las cosas os van a encajar mejor, ¿vale? Vamos a ver hoy solamente la mitad del tema, porque tiene una extensión muy importante y vamos, encaja mejor para verlo en 2 sesiones. Hasta la teoría del equilibrio. Hasta el aprendizaje cognitivo de Rotter. Vale. Entonces, hemos visto una perspectiva biológica, ¿no? Pues algunas o se puede estudiar, ¿no? la motivación desde las bases fisiológicas, pero claro, estudiar las fases o la base fisiológica de la motivación cuando estamos hablando de cuestiones tan complejas como la motivación al logro o la motivación de poder, ¿no? Es como, digamos que no es el nivel de análisis más adecuado, ¿no? Hemos visto también algunos factores de aprendizaje, condicionamiento clásico, condicionamiento operante o instrumental, ¿no? Que nos pueden ayudar a entender cómo construyen las personas la motivación. Y hoy nos vamos a centrar aquí, en el aspecto cognitivo, entendiendo esto como cómo es la representación interna que hace un sujeto de una escena, de un hecho, de una situación. Y esta visión cognitiva acentúa la diferencia que tenemos las personas al representar las situaciones. Es decir, el ser humano es un agente activo al representar la situación, ¿no? No cabe duda de que esta misma situación, que es una situación objetiva, es diferente, yo la estoy representando diferente como profesor de lo que puede estar representándolo alguien como alumno. Pero seguramente como alumnos también habrá diferencias, ¿no? En cómo cada uno de vosotros está procesando qué significa estar aquí ahora, ¿no? Algunas personas podréis venir encantadas aquí y esto puede ser un escenario. Otras personas, ¿no? Pues yo con cierta frecuencia suelo trabajar con alumnos en los cuales estar en un entorno con una clase con 20 o 30 compañeros es una escena realmente difícil, ¿no? Porque sus cogniciones empiezan a representar cosas como, ¿y si me preguntas? ¿Qué voy a decir? No voy a saber. Qué ridículo, ¿no? Y esto forma parte de la cognición, ¿no? Que es en la cual cada persona somos agentes activos y diferentes unos de otros, ¿no? Bueno, el paradigma cognitivo está muy influido y tuvo un auge muy importante a partir de que las tecnologías del procesamiento de la información empezaron a ser más importantes, ¿no? Es decir, a partir de que empezaron del surgimiento de los ordenadores. Porque entonces se estableció el paralelismo
de que la mente humana podría procesar, al menos en parte, la información de manera similar a como lo hace el ordenador, ¿no? Y desde cierto punto de vista podemos decir que es así, ¿no? Nosotros tenemos información que recibimos por los sentidos, que procesamos con nuestros procesadores biológicos y después respondemos ante ella, ¿no? Como lo hace el ordenador. Metemos la información por el teclado, el procesador la trabaja, ¿no? Y luego la salida está ahí, pues puede ser en un documento de Word, en una página, ¿no? Bueno, pues esto tiene su similitud, ¿no? La información se adquiere, se transforma, se almacena y después se recupera. Y lo que hace en este enfoque es analizar la relación que hay entre la cognición y luego la conducta motivada, ¿vale? Entonces, las primeras aproximaciones cognitivas ligan cognición y acción, ¿no? Cómo uno está representando y la conducta que hace. Entonces, esta secuencia cognición-acción afecta al menos a dos fenómenos, ¿no? Uno sería realizar planes. Todos realizamos planes en la vida, ¿no? Y para realizar planes, fijaros, estos son modelos como muy lógicos. Diríamos que sería lo que hace un ordenador lógico al hacer un plan, ¿no? Que es, primero, establecer una meta, tengo que conseguir aquello, después actuar, después valorar a través de la observación, valorar cuál es el resultado y luego darte cuenta si el resultado es congruente con lo que tú esperabas que iba a ser y hacer alguna corrección o no en función de este resultado, ¿no? Serían como modelos muy racionales, muy lógicos de realizar planes, que podemos estar de acuerdo, ¿no? Y que nosotros también actuamos así, pero no solo así, aunque no solo así. Bueno, ya veis, otro modelo que está adaptado de la informática, ¿no? Pues dices, ¿qué hacemos a la hora de hacer planes? Pues buscar una congruencia entre el estado actual y el ideal. El estado actual es no tengo una titulación. Y mi estado ideal es, me gustaría tener una titulación de grado en psicología. Eso me gustaría, pero mi estado actual me dice, no la tienes. ¿Y entonces qué haces? Pues esta incongruencia es lo que genera impulso a actuar. Pues me voy por lo que sea, ¿no? Porque me viene bien, porque me gusta, porque en el futuro me gustaría o porque ahora es algo que tiene sentido en mi vida, ¿vale? Y este plan nos proporciona la dirección. Y nuevamente, pues las etapas que tienen así como un sentido muy lógico y racional, porque así trabaja la cognitiva, ¿no? De establecer los pasos. Pues comparamos el estado actual y el estado ideal, emprendemos después acciones para cambiar el estado actual y acercarlo al estado ideal, vamos valorando los resultados y en el momento en que el estado actual es igual al estado ideal, en ese momento decimos, ok, pues ya resultado conseguido, ¿no? Bien. Bueno, una de las actividades era establecer planes, la otra es establecer metas. ¿A dónde quiero llegar? ¿No? Ya veis que en cuanto generamos una meta, inmediatamente aparece una incongruencia. Porque generar una meta significa que quiero ir a un sitio en el que no estoy ahora, ¿no? Quiero bajar de peso. Esa es mi meta. Quiero llegar a 75 kilos, ¿no? Pero entonces tienes una incongruencia así porque pesas 87, ¿no? ¿Qué propiedades tienen este establecimiento de metas? Pues por una parte lo representamos a nivel cognitivo, ¿no? La disminución del peso, pero también tiene un valor emocional, un valor afectivo.
¿Cuánto de importante es esto para ti? Es muy importante sentir que bajas los 4 kilos que te has cogido en Navidades, ¿no? ¿Cuánto de importante es para ti? ¿No? ¿Cuánto de desagradable es la sensación de sentirte con ese sobrepeso? Las respuestas pueden ser muy variadas, ¿no? No me supone mucho, o realmente esto para mí es insoportable, o lo que sea, ¿vale? Y también tiene un elemento conductual, ¿no? Que son las actividades que hacemos para llegar a conseguir esa meta. ¿Qué tipos de metas podría haber? Pues metas que elige uno de manera autónoma o que tienen que ver pues con tareas, ¿no? Con aumentar la propia destreza, simplemente con aprender mejor. Quizá algunos de los que estáis aquí podéis tener una meta relacionada con la tarea, simplemente por el gusto de aprender, ¿no? O metas que tienen que ver con mejorar la autoestima, ¿no? Pues siguiendo con el ejemplo de bajar de peso, pues volver a verme bien y gustarme después de tener puesto ciego a comer turrón en Navidades, ¿no? O otra meta diferente podría ser desde un punto de vista social, ¿no? A la mayoría de las personas nos importa el reconocimiento social. Este es uno de los temas que suelen ser universales, ¿no? Joder, me he estado bien a esforzar, pero no me lo reconoce nadie. Nos suele doler bastante, ¿no? Y cuando encuentras a alguien que te dice, oye, joder, te lo estás currando, ¿eh? Eso como que, ¿no? Te hace sentir ahí. Es como un empuje, ¿no? Bien. Y el valor de las metas puede ser un valor, os acordáis, intrínseco, ¿no? Simplemente por satisfacción propia, o puede tener un valor extrínseco, quizá, ¿no? Porque alcanzar esa meta te va a permitir, ¿no? Pues sacarte el carnet de conducir o te va a permitir, sacarte el carnet de conducir va a ser útil para otras cosas como poder conseguir un trabajo. Me parece que ya habíamos hablado de ese tipo de ejemplos, ¿no? O a veces simplemente nos resulta motivador afrontar tareas que tienen un cierto grado de dificultad, ¿no? Ya me he pasado 3 niveles en este videojuego, ¿no? Voy a ver si salto a otro y lo consigo también, ¿no? O a ver si en la partida de ajedrez, o a ver si lo que sea, ¿no? O metas que tienen que ver con aspectos más utilitarios, ¿no? Pues porque sacarte el carnet de conducir te puede permitir presentarte en trabajo, o con un valor más social, cultural, ¿no? Veis que de alguna manera podrían ser como reformulaciones de lo social, ¿no? Sentirse respetado, querido, valorado, reconocido socialmente, ¿no? Todos tenemos algo de esto. O simplemente la sensación de logro, la sensación de dominio, ¿no? La experiencia de, madre mía, me he puesto la habitación en orden, ¿no? Ya sé dónde tengo las cosas, ¿no? Que antes no se veía ni dónde estaba la cama. Bueno, otra aportación dentro de estas aproximaciones cognitivas es la teoría ideomotriz de la acción de James, ¿no? Bueno, James fue un fenómeno de la psicología y es alguien que habiendo propuesto o trabajado fijaros en qué fechas, 1890, aún sí, realmente, ¿no? Y este fue un particular genio, ¿eh? Dice, él decía que previo al movimiento, a la acción, existe una idea de consecución de una meta, que es decir, que el ser humano está representando mentalmente algo que quiere conseguir antes de ponernos en marcha para ello, ¿no? Y que nuestra conciencia, ¿no? La voluntad, están aquí intermediando entre la idea inicial y la conducta. Bien.
Bueno, otra visión, ¿no?, cognitiva es esta de la conducta propositiva de Tolman. La conducta propositiva de Tolman, digamos que bebe de dos fuentes teóricas. Una sería la fuente del conductismo y otra sería la fuente de la Gestalt. Del conductismo tomó el interés por medir los actos mentales, esta visión más científica del conductismo de darle número a las cosas, ¿no?, de medir. Y de la Gestalt tomó la influencia o se influyó por las representaciones mentales de la conducta y esta concepción molar de la conducta. ¿Reconocéis al personaje que está ahí? Pero la gestal me suena. No, me refiero al dibujo. Si reconocéis al... Sí. No. Es Steve Jobs, el de Apple. ¿Sí? ¿Os suena? Bueno. La visión molar, la concepción molar de esta imagen es reconocer la imagen de, bueno, pues de un rostro, ¿no?, que sería, en otras palabras, cuando tenemos una imagen de ver lo global, el bosque, ¿no? La concepción más específica, más molecular, sería darte cuenta de que todas las imágenes, de que esta imagen global está compuesta de monitores, ¿no? Unos más pequeños, otros más grandes, ¿no? Y serían como dos maneras diferentes de mirar la realidad, ¿no? Una sería ver el bosque, otra es fijarte en el árbol pequeñito, ¿no? ¿Vale? Entonces, la concepción molar de la conducta sería plantearte de una manera global cuál es el efecto de la conducta en el entorno, ¿no? Más allá de cuál es el camino, cuál es el efecto, qué pasa después, ¿no? Y hacerte trabajar con esta visión, ¿no? Preguntarse también por las intenciones de la conducta, ¿no? Las conductas que persiguen una meta. Fijaros que ¿no?, estamos trabajando siempre con cómo es el procesamiento interno, cuál es tu intención cuando estás queriendo, cuando haces esta conducta, qué es lo que pretendes conseguir, ¿no? Vale. Y esta visión, ¿no?, tiene más sentido cuando hay, por ejemplo, diferentes alternativas de acción y uno elige entre diferentes alternativas, porque esto nos habla de cuáles pueden ser las posibles motivaciones de un sujeto al elegir, por ejemplo, unos estudios y no otros, ¿no? ¿Por qué has elegido de las 6 asignaturas de primero, por qué has elegido 2? ¿No? ¿Qué es lo que nos podemos interrogar sobre la motivación? Quizás son las más afines, quizá no, quizá este año tienes más tiempo y entonces has cogido algunas que te han dicho, tienes información y que son más voluminosas a la hora de estudiar. Pero bueno, esto podemos hipotetizar sobre ello a través de analizar cuáles son las elecciones, ¿no?, cuando hay varias alternativas. Bueno, esta perspectiva de Tolman plantea que entre el estímulo, cualquier suceso que llega a nuestros sentidos, y la reacción, se encuentran los sucesos mentales, las cogniciones, los propósitos, las intenciones, la elaboración, ¿no? Esta es fundamentalmente la perspectiva cognitiva, ¿no? Y señala pues esta visión activa del ser humano que tiene propósitos e intenciones internas al actuar, qué es lo que estás queriendo conseguir, ¿no? ¿Vale? Y acuña también el término de mapas cognitivos, ¿no?, que dicho en sentido amplio sería cómo una persona está entendiendo una situación, a dónde quiere llegar, ¿no?, qué pasos representa dentro de su mente que tiene que dar para llegar a conseguir cualquier meta. Fijaros que los primeros mapas cognitivos, desde una manera, dándole una visión un poco más concreta, ¿no?,
se establecieron, por ejemplo, con ratas en laberintos, ¿no? O ratas este experimento se hacía, mira, aquí estaría imaginaos un barreño de agua, ¿no? Donde podemos dejar una ratita que no hace pie, ¿no? Y lo que hace la rata inmediatamente es explorar, ¿no? Se pone a nadar. Y en algún momento aquí hay una plataforma, ¿no? Donde la rata puede hacer pie, ¿vale? Y en las primeras ocasiones lo que hace la rata es nadar y nadar y nadar y nadar y nadar hasta que llega aquí. Pero cuando le dejas a la rata esta experiencia, la repites una y otra vez, después, independientemente de que el punto de partida sea aquí, ¿no? Como en esta ocasión, o sea aquí, ¿no? O sea aquí, la rata ya no explora tanto. La rata se va tiqui, 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 aquí, ¿no? ¿Esto qué nos dice? De la relación que hay entre el estímulo, que es la piscina, y la conducta. ¿Qué nos dice? Si ya tenemos ya todo ya planificado en el cerebro, ¿no? La rata se ha construido un mapa, ¿no? Lo ha planificado, ¿no? Y sabe interpretar los estímulos y sabe dónde está ese sitio en el que yo puedo descansar. Que no cabe duda de que es algo motivador para la rata, ¿no? Encontrar la plataforma. ¿Vale? Bien, y fijaros lo que pasa cuando le quitamos la plataforma, la volvemos a soltar de cualquier lado, ¿no? ¿Dónde merodea más la rata? Pues en el sitio en el que estaba la plataforma. Bien, otra teoría sobre la motivación es la teoría del espacio vital de Lewin. Esta teoría, bueno, pues señala el papel activo que tiene el sujeto para construir cómo está él interpretando las situaciones, tanto internas como externas. Es decir, las atribuciones que yo hago sobre mi propia capacidad para conseguir algo, qué es lo que está pasando a mi alrededor, ¿no? Todo esto son construcciones que hacen las personas de manera particular. Bueno, y su papel activo, como decíamos, en representar su ambiente subjetivo, ¿no? ¿El ambiente subjetivo qué es? Pues lo que nos decimos todos a nosotros mismos de cómo es tu vida, ¿no? Sobre lo que te dices a ti mismo de las cosas que haces, de las actividades que realizas, del trabajo que tienes, de cómo empleas el tiempo libre, de las relaciones que tienes, de cómo son las personas que forman parte de tu familia, de tus amistades, de lo que te aburres, ¿no? Y fijaros que quizá aquí el acento también está en este concepto de que cada sujeto representa su ambiente de una manera en particular, ¿no? Nosotros aquí estamos, ¿no? Si en el tiempo de la crisis, en el año 2012, te bajan el sueldo un 10% y te sientes absolutamente miserable, ¿no? Y piensas que la vida es una mierda y que no tiene sentido y para qué vas a trabajar y no sé qué. Y otra persona que está viviendo en otro país con la cuarta parte de lo que vives tú o vivimos nosotros, pues tiene una sonrisa que no le cabe en la oreja, ¿no? Luego esto pone claramente encima de la mesa este valor de cómo cada sujeto y su subjetividad representa su vida, ¿no? La teoría es cognitiva, ¿no? Sí, esto es. ¿Vale? Entonces, la conducta, dice, es el resultado de la interacción de las fuerzas que influyen en un sujeto en un momento dado, ¿no? Fuerzas que pueden ser fuerzas que tienen que ver con tareas,
con personas, con circunstancias, ¿no? Con elementos internos, ¿vale? Y nuevamente señala que depende de cómo el sujeto representa su espacio vital en cada momento, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de este espacio vital? Claro, tenéis ahí en la página 212. Una circunstancia de la vida cotidiana, ¿no? Imaginemos que tenemos que ir al taller a recoger nuestro coche una vez que está averiado, ¿vale? En este caso se configuran una serie de regiones en el espacio vital, en el entorno psicológico, por las que vamos a tener que movernos, como tenemos que ir a buscar los documentos del coche, coger las llaves de casa, llamar a un taxi, hacer el recorrido, entrar en el taller, etcétera. Puede ocurrir que en la mitad del camino nos demos cuenta de que se nos ha olvidado el dinero, y eso es una barrera para recoger el coche, ¿no? A consecuencia de lo cual se van a generar nuevas regiones por las que tendremos que pasar. Tenemos que volver a casa de nuevo, coger el dinero, subir al taxi, tenemos que recorrer otra vez el camino hasta llegar al taller. Podrían aparecer nuevas barreras, nuevos inconvenientes, ¿no? Impidiéndonos el paso, como por ejemplo que no tengamos dinero en casa, que el cajero está demasiado lejos, ¿vale? Es decir, estos son circunstancias de la vida cotidiana. Aquí hay entonces regiones, de regiones le llama Lewin a las actividades que hace una persona, ¿no? Las metas, ¿no? Que es lo que queremos conseguir, y las barreras que separan al sujeto de las metas, ¿no? Y ahí estarían las acciones entre tanto. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues que pueden aparecer nuevas necesidades que generan tensión entre las diferentes regiones, ¿no? Pues antes comentaba una compañera que decía, mira, ha aparecido una nueva necesidad, ¿no? Que es una oposición. Y esto está generando tensión entre las diferentes regiones, ¿no? Una región era una actividad que estaba haciendo hasta ahora, que era venir a clase, ¿no? Porque podía venir a clase y dedicarle tiempo a estudiar, pero ahora aparece una nueva necesidad que es estudiar en una oposición, no va a tener tiempo para todo, ¿no? Y esto está generando una tensión, ¿no? Entre diferentes regiones, tienes que tomar una decisión, para todo no te llega, ¿no? Así es nuestra vida cotidiana. Los que no tenemos el don de la ubicuidad, ¿no? Que podemos estar en todos sitios a la vez. Limitaciones. Claro. Quizá la representación subjetiva de su propia capacidad está poco delimitada, ¿no? O quizá podríamos pensar que no es muy realista, ¿no? Luego se suele encargar la realidad de ponerte en tu sitio, ¿verdad? Bueno, y esta tensión motiva conductas, ¿no? De acercamiento o alejamiento dirigidas a una meta con el fin de disminuir la tensión. Pues hay que tomar decisiones, dejar una cosa, focalizarte en la otra, ¿no? De tal manera que cuando percibimos una necesidad, esa necesidad genera una tensión, esa tensión genera una conducta cuya finalidad es reducir la tensión. Pensar en tengo hambre, me noto que tengo hambre, ¿no? Eso genera como un cierto retorcijón aquí en el estómago, ¿no? Y de repente te descubres a ti mismo, pues, atacando la barra de pan con chorizo, y eso pues reduce la tensión, ¿no? Bien. ¿Qué pasa mientras esta tarea no se finaliza? Pues que permanece la tensión y está más presente en la memoria, ¿no? Es interesante ahí el ejemplo que está en la página 213, ¿no? Con los camareros, ¿no? Dice, digo que los camareros eran capaces, estas cosas que a mí también me sorprenden mucho al ver, ¿no?
cómo los camareros son capaces de recordar una gran cantidad de pedidos que tenían pendientes, ¿no? Y además entregarlos personalizadamente. Y sin embargo no eran capaces de recordar platos que justo acababan de servir apenas unos segundos antes, ¿no? Bueno, pues esta experiencia dice, bueno... Yo creo que cuando yo trabajo en un bar, Ajá. cuando tú nos expresas en la cena, estás al pendiente de que lo que le falta a la pizza, pero cuando tú lavas, te olvidas de lo que haces. Eso es, ¿no? Porque antes de preocupar como ya no lo ves comiendo. Eso es. Y esto es, fíjate, desde la psicología cognitiva se coge esta experiencia y dice, bueno, mientras una tarea no se finaliza, permanece la tensión, ¿no? Y está más presente en la memoria. En el momento en que la finalizas, pasas a otra cosa, ¿no? Bien. También plantean que la representación del espacio vital evoluciona con los acontecimientos vitales, evoluciona con la maduración, no son las mismas actividades que representamos ni que realizamos cuando tenemos 20 años que a los 30, ¿no? Que a los 10, ¿no? Y esta también cambia la estructura psicológica de la persona, ¿no? Pues el grado de madurez mental, por ejemplo, ¿no? Con la maduración. Y esto condiciona cómo representamos las circunstancias en nuestra mente. Condiciona también la distancia psicológica que hay entre el sujeto y la meta, ¿no? Ahí tenéis en la página 213-214, pues el ejemplo que pone que te puede representar en esta diapositiva, que por ejemplo un niño de 1 año de edad, si lo pones aquí en esta situación, ¿no? Le dices que tiene que coger un caramelo que está aquí, no sabe, no puede representar el dar la vuelta, pero con 4 años, ¿no? Aparecen capacidades mentales que son que le permiten tener la habilidad de decir, primero tengo que retroceder, aunque aparentemente me aleje de la meta, pero esto luego me permite acercarme, ¿no? ¿Vale? Bien. Bueno, hemos visto por una parte las primeras aproximaciones cognitivas. Luego, otra visión son las teorías de expectativa-valor, ¿no? Las teorías de expectativa-valor, bueno, señalan que, por una parte, para entender la conducta motivada, esto es muy dependiente de nuestra propia estimación sobre la probabilidad de lograr una meta haciendo una conducta. Es decir, si yo estudio, ¿en qué grado estoy yo confiado en que estudiar me va a conducir al aprobado? ¿No? ¿En qué grado yo estoy confiado en que si entreno a lo que sea voy a conseguir el resultado? ¿No? Y a esto le llaman expectativas. Ya veis que esto es absolutamente dependiente y puede ser absolutamente diferente en cada persona, ¿no? ¿En función de qué? Pues en función, por ejemplo, de las experiencias que hemos tenido a lo largo de la vida, ¿no? Es que a mí me pasa que ya pues cuando he tenido 2 o 3 desengaños ya no lo vuelvo a intentar, ¿no? Otras personas pues han tenido algo más de, llamémosle suerte, llamémosle de perseverancia, llamémosle de ayudas, que dicen, mira, pues si no lo he conseguido a la tercera, me voy a aprovechar de lo que he aprendido en estas 3 y seguro que a la cuarta lo consigo, ¿no? Son maneras diferentes de representar lo que puede ser enfrentar un reto, ¿no? Y esta representación cognitiva de la conducta que uno tiene que hacer, de las metas, podría actuar también como incentivo, ¿no? Como un estímulo para la conducta motivada. Bueno, por una parte la expectativa y por otra parte el valor del refuerzo, ¿no? Que podría ser tanto un valor positivo o negativo, ¿no? Podría ser acercarme a algo, conseguir algo que sea muy importante para mí o evitar algo que sea tremendamente aversivo, ¿no? Positivo y negativo. Y luego también ese valor puede ser muy importante o menos importante, ¿no? Aquí estaría el tema de la
una valoración cualitativa y esta cuantitativa, ¿vale? Bueno, estos conceptos los maneja la teoría de la autoeficacia de Bandura. Esta teoría plantea que la confianza, o hace referencia más bien a la confianza que un sujeto tiene en su capacidad para hacer una tarea, ¿no? Es decir, tú con qué confianza por lo general te plantas ante los exámenes. Si has estudiado, ¿qué sueles decir? Que me hace mucha gracia a mí esto, porque con cierta frecuencia seguro que conocéis, ¿no? Ay, he hecho el examen súper mal, y luego un 9, ¿no? A que te saca de quicio. Bueno, pero ese es otro asunto. Esa es ya nuestra propia reacción, ¿no? Nuestra reacción ante ese hecho, ¿vale? Que es... Bueno, pero fíjate, ¿no? Pues resulta que puede ser con una... Todos conocemos estos casos, pero lo cierto es que ir con esa predisposición hace que sea más probable que tu resultado sea peor que mejor, ¿vale? Entonces, esta Bandura estudia, por una parte, la creencia en la propia capacidad, ¿no? ¿Qué tal se me da a mí esto? Y las cosas que nos decimos a nosotros mismos. Y en qué grado sentimos que tenemos control sobre las conductas que hay que hacer, ¿no? En qué grado yo me siento capaz de, si creo que hay que estudiar un mes, un par de horas al día, yo soy capaz de hacer esto, o yo esto no lo he hecho en la vida y seguro que no voy a poder, ¿no? O cualquier otra consideración que pueda estar ahí entre ambas, ¿no? Sí. Eso es. Tienen la expectativa sobre ciertos alumnos y les genera a ellos ya más aproximación a poder ir. Sí. Es decir, que la creencia del otro sobre las capacidades condiciona el desarrollo de las propias capacidades del otro, ¿no? Pero esto no se refiere a... No. Esto es de uno sobre sí mismo. Esto es, ¿no? Quizá este efecto pueda estar relacionado, por ejemplo, desde lo que los padres, ¿no? Pueden condicionar en cuanto al tipo de creencias que uno se hace sobre su propia capacidad, ¿no? Claro, si esto a ti no se te va bien. Claro. O por el otro lado. También es cierto, ¿no? Esto llamamos depende de la interpretación, depende de muchas cosas, pero aquí vendría lo que llamamos de la resiliencia, ¿no? Es más fácil, claro que sí. Y también, reconociendo que esto es así, también tenemos que abrir la ventana para ver que hay algunas personas que esto lo toman como decir, pues esto es una oportunidad, y estoy recordando el caso que me ha venido ahora cuando lo escuchaba de una chica que cuando estuve explorando un poco las condiciones de su crianza habían sido realmente desfavorables, ¿no? Con un padre alcohólico que les zurraba, había que meterse en la habitación a la noche antes de que llegara, imaginaos las escenas de miedo, y una madre que por protegerla, vamos, decía, no hagas, que no vayas, que te va a pasar, que no sé qué, que no sabes, y a ver si, fijaros, ella me decía después, pues esto han sido oportunidades para mejorar la confianza mía en mí misma, ¿no? Que lo que yo me planteaba es, joder, ¿de dónde has hecho esto? ¿No? Pues había una fuente por ahí, porque luego pues ha hecho su vida esta chica fenomenalmente bien, ¿no? Aun a pesar de que las condiciones habían sido muy, muy, muy desventajosas, ¿no? También pasa.
Pero a esta persona a lo mejor no le dijeron, que no va a estar, por ejemplo, a estudiar, no le dijeron, simplemente que vivió, no sé, desde que tenga unas condiciones de favorablemente. No es lo mismo que cuando escuchas tolerar a una persona de que no es así, que no lo vas a hacer, no lo vas a hacer, y al final acabas teniendo el proceso de que es lo mismo. Pues yo he intentado representar exactamente lo que tú estás diciendo ahora. No vayas que no puedes, no. Imagínate lo que, bueno, pues un padre en estas condiciones, ¿no? Podría hacer, ¿no? Si tienen que meterse los hijos en la habitación y cerrarse antes de que llegue porque no sabemos cómo va a llegar, porque nos va a calentar. Imagínate la comprensión, ¿no? Que podría mostrar un padre en esas condiciones. Pues también pasa, ¿no? No es lo más habitual, desde luego, ¿no? Si tenemos que apostar por qué es lo que mejora, no apostaríamos por esa circunstancia. Bueno, la autoeficacia, entonces, es un juicio sobre la habilidad para hacer algo concreto de uno sobre sí mismo. Bueno, ¿qué influye en esta valoración de autoeficacia? Pues la propia motivación sobre la tarea, el esfuerzo dedicado a una tarea, ¿no? La resistencia a las dificultades, ¿no? La sensación de seguridad. ¿En qué grado uno es el que elige sus propias metas o que las impone desde fuera? Bueno, la autoeficacia estaría más centrada en una autoeficacia específica para qué, ¿no? La autoestima, digamos, que sería como una valoración más global de uno mismo. Fijaros que se ha llegado, Bandura hizo experimentos donde predecía cuál era o podía ser el grado de ejecución de un sujeto en una tarea en función de su autoeficacia percibida, ¿no? Entonces, una autoeficacia alta se ha observado que estaba asociada pues, a un pensamiento más positivo, a conductas de más éxito, a un estado emocional algo más sereno, relajado, y una mayor estabilidad emocional, ¿no? Entonces, por una parte tendríamos las expectativas de autoeficacia y por otra las expectativas de resultado, que es, las expectativas de resultado se refieren a predecir cuál es el efecto que va a tener la realización de la conducta o el logro de esta meta. Sí, yo me puedo sentir muy eficaz o muy capaz de hacer esta meta, pero una vez logrando esta meta, ¿qué efecto va a tener esto en mi vida? ¿No? Esto sería las expectativas de resultado, ¿no? Bueno, pues también, ¿cuáles son los factores que influyen en estas expectativas de resultado? Pues las experiencias anteriores de otros resultados, ¿no? Que he alcanzado anteriormente, ¿no? O las dificultades de la tarea, o la comparación con otros, ¿no? O las experiencias de otros, o también la personalidad, ¿no? Que también puede influir, como casi señalábamos antes, al subestimar o sobreestimar las posibilidades de éxito. Y fijaros, Bandura propone que más que dar información a las personas sobre cómo hay que hacer algo, ¿no? Lo que conviene es mejorar sus expectativas de autoeficacia, ¿no? Es decir, esto más que decirle a la persona que tiene que dejar de fumar, que tienes que poner los parches, ¿no? Y decidir dejar de fumar primero 20, luego 10 y luego, ¿no? Hay que trabajar sus expectativas de autoeficacia. Y esto quiere decir, oye, ¿tú cuánto de capaz te sientes de dejar de fumar? ¿Lo has hecho alguna vez? ¿Qué resultados has tenido? ¿Cómo lo hiciste? ¿No? Y si dejaras de fumar, ¿qué impacto crees que tendría esto en tu vida? Y este impacto, ¿cuánto te importa a ti? ¿No? Hoy casualmente estaba hablando de esto con un chico que se había apuntado a unas oposiciones para bombero y él estaba muy centrado en lo que dejar de fumar, fijaros, le iba a favorecer para poder hacer mejor las pruebas físicas. Eso era motivacionalmente muy importante para él. Mi sorpresa, bueno, porque así es, era cuando decía, oye, ¿y cuidar tu cuerpo? ¿No? Simplemente por el hecho
No, sí, nunca me ha importado. La motivación era extrínseca total. Absolutamente. Absolutamente. ¿No? Bien, bueno, entonces tenemos por una parte a Bandura y por otra parte a Rotter. ¿No? Bueno, Rotter añade que hay un factor muy importante que es la interacción del sujeto con su ambiente. ¿No? Y que esta satisfacción de las necesidades personales siempre suele tener una implicación de otras personas. Y la motivación tiene mucho que ver también con cómo te relacionas con los demás, lo que recibes, ¿no? Las interacciones que tienes. Bien. Y en estas variables de la interacción entre el sujeto y no solamente las personas, sino el entorno, dice, hay un par de variables que condicionan la fuerza motivacional, ¿no? Que son las variables refuerzo y expectativas, ¿vale? La variable refuerzo quiere decir cuánto de importante es para ti alcanzar esa meta, ¿no? Por ejemplo, la meta de dejar de fumar. Y la variable de expectativas es cuánto de capaz te sientes otra vez de alcanzar esa meta, ¿no? Y en función de el producto de ambas, ¿no? Podemos predecir la fuerza de la motivación, ¿no? Es decir, podríamos tener, imaginaros, un valor subjetivo muy alto. Dejar de fumar para mí sería importantísimo, pero si la expectativa de logro es muy baja, es decir, si me siento absolutamente incapaz de bajar de 20 cigarros a 15, ¿qué fuerza motivacional podemos pensar que hay ahí? Claro. Démosle la vuelta. Quizá yo puedo sentirme absolutamente capaz de fumar más, fumar menos, ¿no? Pero si dejar de fumar para mí, por la razón que sea, no tiene ningún valor, tampoco tenemos muy poca fuerza motivacional. Es decir, con que uno de estos factores sea igual a 0, ¿no? Prácticamente anula la fuerza motivacional, ¿no? ¿Vale? Y aquí tenéis representado, por ejemplo, ¿qué es lo que va a elegir un alumno? ¿Elegirá inglés, lengua, aprender matemáticas o aprender biología? Aquí las expectativas de eficacia pueden ser desde muy altas, 0,9, 0,4, 0,7, a muy bajas, 0,01. Pero el valor puede ser desde negativo, ¿no? Es decir, es que el inglés no solamente no es que no me guste, es que lo odio, ¿no? Claro, claro. Fíjate, no tiene ni un valor extremo, ni la expectativa, ni el valor, ¿no? Pero, pues bueno, las matemáticas son bastante, bueno, tienen un valor medio, pero él se siente bastante capaz, ¿no? Bueno, diríamos que son diferentes maneras de calcular o de abordar, ¿no? De predecir la conducta motivada, ¿no? Bien. Y luego está el concepto este del locus de control. El locus de control es en qué grado sentimos o representamos en nuestra mente que las cosas que pasan tienen que ver con aspectos que están bajo el control propio, y aquí hablaremos de un locus de control interno, o bajo el control externo, ¿no? De las circunstancias, del otro, de mi mala suerte, ¿no? O de lo injusto que es el profesor al calificar, yo qué sé, ¿no?
hoy hablaríamos de un locus de control externo, ¿vale? El locus de control interno está asociado a una mejor eficacia, ¿no? Y el locus de control externo, es decir, cuando echamos la culpa a las circunstancias, cuando esto se convierte en un rasgo, entenderme. Las atribuciones al azar, el destino, la suerte, a otras personas, ¿no? Parece que va peor. Claro, esto te permite aprender menos en la vida, ¿no? Porque tú no tienes nada que hacer. Bueno, fijaros que el locus de control externo está relacionado también con esto que vimos el otro día, creo, ¿verdad? De la indefensión aprendida. ¿Os acordáis cuando hablábamos de los perros, que a uno les daban las descargas eléctricas, uno podía apretar la palanca y el otro no, ¿no? El perro que no puede apretar la palanca, claramente le estamos sometiendo a una experiencia real del locus de control externo, ¿no? La descarga va a venir, la descarga va a finalizar y además tú no tienes nada que hacer, ¿no? Bien, y uno termina por sentir esto, no tengo control sobre la situación, ¿no? Esto deteriora la motivación, deteriora también las cogniciones y deteriora el estado afectivo. Y es, digamos, de manera general, son las creencias de control, interno o externo, va a determinar de una manera muy fuerte las planificaciones que vamos a hacer, las anticipaciones de dificultades que vamos a hacer, ¿no? Y el grado de ejecución de acciones dirigidas a una meta, ¿no? Si sientes que estás en una tarea y tus atribuciones son de mucho locus de control externo, rápidamente vas a bajar los brazos porque no hay nada que hacer. Sin embargo, si haces más atribuciones internas, quizá eso puede animarte a seguir perseverando, ¿no? y resolviendo problemas. Y yo creo que aquí ya hemos terminado.